Muy bien. Nuevamente comento para quienes nos visitan por primera vez, nosotros llevamos un calendario de lectura de la Biblia en un año, lo vamos dividiendo entre cada uno de los meses y siempre cuando voy a predicar, siempre me van a escuchar diciendo, conforme al calendario de lectura, hoy vamos a leer esto. ¿Por qué? Porque fue lo que leímos durante la semana, ¿no? Y eso nos permite tener un panorama durante todo el año, por lo menos de toda la Biblia. ¿Sí me explico? Entonces, conforme al calendario de lectura de esta semana, vamos a libro de Job. Hoy la predicación va a estar basada en el libro de Job. También, de la misma forma, les comento lo mismo que en la escuela dominical. Si hay alguna duda, algún comentario, alguna reclamación que lo quieran hacer, lo pueden hacer con toda libertad. Como le hemos dicho, queremos aprender, queremos seguir aprendiendo de nuestro Dios. Entonces, puede que tenga alguien una duda, algo que no comprenda, siéntanse en la libertad de poderlo expresar. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Y como es clásico aquí en Aposento Alto, siempre nos gustan los contextos, ¿verdad? Job. ¿Qué podemos saber de Job? ¿Cuál sería el contexto de Job? Ya que fue hace un año, 2 años, un año, ¿verdad? Pues sí, apenas tenemos un año aquí en Aposento Alto. Vimos algo de Job. Creo que no todos los que estamos aquí vimos algo, entonces quise yo un poquito recordar en cuanto al libro de Job. Vamos a Job capítulo 1, versículo 1. Job tiene una característica muy interesante y quiero mencionarles, porque muchas veces como cristianos se toma Job como si fuese otro cristiano, cuando no. También se toma Job como si fuese un judío, pero tampoco era judío. Entonces, ¿qué es lo que debemos de... A Job lo tenemos que considerar, diríamos, hasta con pincitas, ¿sí? De cierta forma. Las cosas que se ven en Job son muy, muy singulares y tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado a la hora de enseñar o a la hora de leer Job, y porque hay textos en los cuales podríamos pensar que habla de cierto algo, pero no habla. Eso no está dentro del pensamiento de Job. Y es por eso, por lo cual menciono que debemos de tener algún cierto cuidado al abordar Job. ¿Por qué? ¿Job era judío? No, no era judío. ¿Job era cristiano? No, no era cristiano. ¿Era gentil? Pues sí, no siendo judío, pues es gentil. Entonces, prácticamente, Job leía la Biblia. ¿Por qué no? Porque no existía la Biblia. No había Biblia en su tiempo. ¿Job estaba bajo la ley? No, por consiguiente no. No había Biblia, no había ley, no había nada para Job. Entonces, ¿qué hay de Job? ¿Sí? ¿Cómo era esa relación de Dios con Job o Job con Dios? ¿Sí? ¿Sí me explico cómo es diferente? Nosotros tenemos mucha ventaja. Por ejemplo, los judíos tienen esa ventaja que Dios les reveló su ley, tienen libros, ellos han sido guardas de la Biblia durante todo el periodo de la historia y ahí lo tienen. Nosotros como cristianos salimos del judaísmo, nuestros salvadores judío, es Jesucristo, viene un judío, pero ¿y a Job? ¿Cómo lo situamos? ¿Sí me explico? Si no fue cristiano, si no fue judío, entonces, ¿dónde ubicamos a Job? Por eso, les decía en un principio, Job tiene características muy singulares y bueno, hoy vamos a hablar un tema referente a ello, pero sí, otra vez repito, tenemos que tener mucho cuidado con el libro de Job. Muy bien. Job capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía
apartado del mal. Prácticamente, y qué interesante, si acabamos de decir que Job no tenía una Biblia, que Job no tenía los 10 mandamientos, que Job simplemente, es más, todavía, y ahorita lo vamos a ver, todavía ni había nacido Abraham, ¿sí? Job, ¿de dónde saca ese temor de Dios? Job, ¿de dónde conocía a Dios? ¿Quién le dijo acerca de Dios? ¿Sí? Por eso digo, Job tiene ciertas características que tenemos que ver. Bueno, ahí nos dice que vivía en la tierra de Uz. ¿Y quién fue Uz? En la antigüedad se daba mucho de que cuando había estos hombres de renombre, estos hombres que realmente eran poderosos en la tierra, muchas veces la localidad o la ciudad que se formaban se le ponía su nombre. ¿Sí me explico? Entonces, dice primeramente que Job vivía en la tierra de Uz. Vamos al libro de Génesis, capítulo 10. En el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 10, versículos 21 bueno, 21 en adelante, 21 al 23, ya estamos ahí. Aquí en este capítulo 10 también tiene otra característica. Aquí, no tiene mucho que lo acabamos de leer. ¿Qué nos está hablando? ¿Después de qué? Después del diluvio. Después del diluvio, ¿quiénes vivieron? ¿Quiénes salió? Noé y después sus hijos, ¿cómo se llamaban? Sem, Cam y Jafet. ¿Sí? Y de ahí es de donde vienen ya todo lo que nosotros somos como humanidad, ¿no? De los 3 hijos de Noé. Bueno, aquí en el versículo 21 se está hablando acerca de también le nacieron los hijos a Sem, que era el hijo mayor de Noé, Sem. De ahí Sem vienen todos los que son nombrados, ahí toda esa región de Israel y todo, que se llama los semitas. Por eso de ahí viene el concepto de los semitas, porque vienen de Sem. Tienen una característica física, son morenos, tienen ojos cafés, etcétera. De ahí vienen mucho también, que son bueno, de los judíos, vienen los egipcios, vienen etcétera, todo eso. Entonces, todos aquellos que puedan pensar que Jesús era rubio, de ojos azules o eso, olvídenselo porque Jesús no fue rubio, ni de ojos verdes, ni de ojos azules. Jesús, por su por sus características físicas, era igual morenito como nosotros, etcétera, etcétera. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Entonces, dice versículo 21, también le nacieron hijos a Sem, el hermano mayor de Jafet. ¿Sí? Sem fue antepasado de todos los descendientes de Eber. 22. Los descendientes de Sem fueron Elam, Asur, Arfasat, Lut y Aram. Versículo 23. Los descendientes de Aram fueron Uz. ¿Y a quién estamos buscando? A Uz. Bueno, fue Uz, Ul, Geter, más, etcétera. Entonces, ahí ya vemos a un Uz. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Si estamos viendo a un tal Uz que sí existió, ¿sí? Y normalmente, ¿qué pasó con Uz? Que Job vivía en tierra de ¿quién? De Uz. Entonces, si se dan cuenta a dónde nos está llevando el libro de Job, nos está llevando a mucho, muy al pasado, prácticamente unas generaciones después de Sem, Can y Jafet, simplemente unas generaciones más, encontramos a Uz, ya otras generaciones más, y ya encontramos ya que Uz es toda una ciudad, por decirlo así, una tierra en donde habitaba ¿quién? Job. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? Muy bien. De ahí nos vamos a Job, otra vez regresamos a Job capítulo 1, versículos 2 y 3. Ustedes me dicen cuando estemos ahí. ¿Sí? Job capítulo 1, versículo 2 y 3. Aquí
describe su riqueza, fíjense, en medida de ganado y no en oro, lo que sugiere que en un contexto cultural de la época patriarcal, normalmente este periodo patriarcal se refiere cuando vemos a Abraham, Isaac, Jacob, y todos los demás. ¿Cómo medían ellos sus riquezas? Pues a través de cuántos chivos, cuántas cabras, cuántos cabezas tenían. No vemos ahí una Abraham, Isaac, Jacob cargando sus fajos de billetes, sus lingotes de oro. No, sí, la riqueza se medía completamente diferente. Entonces, ¿qué es lo que nos arroja Job en cuanto a su contexto del momento histórico? Bueno, versículo 2 dice que tenía 7 hijos y 3 hijas. En total, ¿cuántos son? 10 hijos, ok. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad, era la persona más rica de toda aquella región. ¿Por qué? Porque tenía mucho oro, tenía piedras preciosas. ¿Por qué? Porque tenía muchos animales. Entonces, históricamente, sí soy claro lo que trato de decir, históricamente el mismo libro de Job nos está diciendo en qué momento de la historia se ubica Job. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios aquí? Bien. Después, en el versículo 4 y versículo 5, dice lo siguiente: los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. ¿Qué podemos ver en cuanto a las prácticas religiosas de Job? Que Job ofrecía sacrificios por su familia sin la mediación de un sacerdote, porque si nosotros recordamos en la ley, ¿quiénes eran los únicos que podían ofrecer sacrificios? Los sacerdotes. Entonces, si Job estaba haciendo esos sacrificios, ¿es porque estaba en pecado? No, simplemente ni Biblia había, ¿sí? Y lo hacía porque sabía que tal vez sus hijos estaban cometiendo algo mal. Y ahora, esta característica en esos tiempos anteriores es la instauración del sistema, bueno, es antes a la instauración, del sistema sacerdotal de Israel. En otras palabras, no había ley, no había judíos, no había un sacerdocio. Inclusive, si nosotros recordamos más adelante con Abraham, recordemos que Abraham conoció a un sacerdote llamado Melquisedec, ¿sí? Pero aquí Job no tuvo necesidad de un sacerdote. Entonces, ¿qué me indica eso? Que inclusive es aún mucho más antes que Abraham. ¿Sí me explico? Porque Abraham, ¿a quién fue y le dio los diezmos? A Melquisedec. ¿Sí me explico? Si Job hubiese tenido un sacerdote en su época, tal vez así como Abraham, también él hubiera hecho, pero no había sacerdote. ¿Qué nos está indicando nuevamente? Lo repito, que en el tiempo de la historia en el cual vivió Job fue muy cercano a Sem, a Cam y a Jafet. ¿Sí? Prácticamente, ¿cuál era? Y solamente para recordar, después de que Adán y Eva pecaron, ¿sí? Después vemos una escena en la cual vemos a Caín y Abel haciendo ¿qué? Un sacrificio, ¿sí? ¿Quién les enseñó que tenían que hacer ese sacrificio? Nadie. Simplemente fue algo en lo cual ellos, de alguna forma, Dios les tuvo que hacer entender de que al ofrecer ese sacrificio para con Dios, era para perdonar sus pecados y estar a cuentas con él. Porque muchos dirán, pero ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel, sí, y no la de Caín? ¿Sí? ¿Cuál era la ofrenda de Abel? Un animalito, corderito, que iba a derramar su sangre
para perdón de sus pecados. ¿Y por qué en la ofrenda de Caín Dios no la aceptó? ¿Qué le ofreció Caín? Semillas, frutos. Era el fruto de su trabajo. Era el fruto de su esfuerzo. Era el fruto de su cansancio. ¿Sí? Ahora, ¿la salvación es por medio de las obras? No. La salvación es por medio de quién? Del sacrificio de Jesucristo. ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Porque Caín le ofreció su esfuerzo, le ofreció su cansancio, le ofreció o sea que el fruto de su trabajo. ¿Sí? Eso no es perdón de pecados. Por eso Dios no aceptó el sacrificio de Caín y por eso el de Abel sí. ¿Caín tuvo que haber tomado otro animalito para perdón de pecados? Sí, porque solamente era vida por vida. Un jitomate, un pepino o unas semillas, ¿qué de vida iban a ofrecer referente a un animalito? Absolutamente ninguno. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, todo tiene relación. Entonces, Caín y Abel vemos esa escena en la cual tienen ese sacrificio y así vemos a lo largo de la historia, nuevamente sale Noé del arca y ¿qué ofrece Noé? Sacrificios. Y de hecho, si nosotros recordamos, y lo acabamos de leer, eh, aparte de que entraron una pareja de todos los animales, ¿sí? Había animales domésticos en especial que eran exclusivos para qué? Para el sacrificio. O sea que ya Dios había pensado en ello, porque también hay maloras o muchos quisquillosos que dicen, bueno, ¿y qué? Salió, ¿cómo es que existen las ovejas? ¿Cómo es que existen y todo? Si no, nada más había una pareja y se supone que Noé hizo sacrificio, pues ya no habría ovejas. Si saliendo del arca los hubiera hecho sacrificio. No, y como Dios es Dios y es bien inteligente y siempre previsualiza todas esas situaciones, por eso le dijo a Noé, aparte de todos los animales que entrarán en el arca, tienes que preparar otros animales aparte, que son los que van a servir para posteriormente hacer el sacrificio. ¿Sí vamos bien? Entonces vemos a un Noé haciendo ese sacrificio. ¿Necesitaba un sacerdote? No, necesitaba algo religioso hacer, simplemente hacer ese sacrificio igualmente en ofrenda, nuevamente purificarse, porque era una forma de purificación en el caso de Noé y sus hijos, para que ahora a partir de ellos toda la humanidad iban a venir. Entonces, no vemos, o sea, desde otra vez Caín y Abel, a lo largo de la historia, llegamos con Noé, llegamos con sus hijos y sigue esa situación. Ahora ya vimos más o menos en qué tiempo ubicamos a Job en el caso del tiempo en la tierra de Uz y prácticamente no está muy lejos de Sem, Can y Jafet. Entonces, por eso podemos ver a un Job que hace ese tipo de sacrificios sin sacerdote, sin ser religioso, sin tener ley, sin tener Biblia. Prácticamente ellos estaban pues prácticamente en cuanto a Dios, pues tenían una relación diferente a como la tenemos hoy en la actualidad o como el pueblo de Israel la ha tenido hasta la fecha. Así vamos bien. Entonces, otra cosa, algo ya para recordar lo que vimos el año pasado en cuanto a Job, porque vimos algunos comentarios de los tres amigos. ¿Qué era lo que veíamos? Ellos citaban, o por ejemplo en el libro de Job vamos a encontrar, conforme al está escrita, o conforme a la ley, o conforme, ¿qué era lo que decían los amigos? ¿Sí recuerdan? A ver, ¿qué era que decían? Lo que ellos decían era en base a qué? Su experiencia. Inclusive por ahí vemos a uno bien espiritual, ¿no? Medio esotérico, ¿sí? Uno de los amigos, pero todo era en base a la experiencia, en base a su vida diaria, en base a su observación de la vida, ¿sí? Y por ahí otra cosa, porque hay muchos que dicen, ay, es que tú eres religioso y tú crees en tu Dios, pues porque tus papás te lo enseñaron. Es que tú eres así y tú eres religioso porque pues es algo que la sociedad te ha impuesto y que por eso es de que eres religioso. Pero qué interesante que en el caso de Job, en el caso de sus amigos y en el caso de todos de ese tiempo,
¿Qué religión había? Ninguna. ¿Qué Biblia leían? Ninguna. ¿Estaban bajo la ley? Ninguna. ¿Sí? ¿Cuántas religiones había? Ninguna. Cada quien creía lo que bien le parecía. Entonces, ¿qué influencia hubiera podido tener Job en cuanto a sus padres o en cuanto a que dijera, ay, es que ahí hay una iglesia y por eso y por eso Job fue a esa iglesia y por eso es Job el que buscaba a Dios? No. Simplemente su propia experiencia como ser humano, como persona, él mismo se dio cuenta de que todas las cosas que hay alrededor no se pudieron haber hecho solitas, sino que realmente hay un ser especial, creador de todas las cosas y que al cual se le tiene que llamar y reconocer como Dios. ¿Sí? Que eso de que el tema de la evolución, que esto del tema del Big Bang, es más, ni la misma ciencia entiende, comprende lo que nosotros vemos. Le preguntas a un científico, ¿y cómo inició la vida? No, pues a través de la sopa esta biológica. No, ¿cómo empezó la vida? Antes de tu sopa, ¿cómo empezó? No, pues a través del polvo cósmico. No, y antes de ese polvo, ¿cómo estuvo? ¿Sí me explico? Entonces, por más que podamos ir atrás, la ciencia no tiene respuesta y ellos reconocen. Hasta ahorita no podemos saber cómo inició el universo, no podemos saber cómo inició la vida en el planeta Tierra, ¿sí? Pero rechazan completamente la idea de creer que hay un ser poderoso, creador, fuera del contexto material, completamente espiritual, quien creó absolutamente todas las cosas que nosotros sabemos y ha puesto al hombre como imagen y semejanza de él, representando aquí la tierra, pero que la ha regado, pero Dios lo puso ahí. Entonces, todo eso, Job, sus amigos y seguramente la gente de su tiempo trataba de entender las cosas de la vida de una forma con base a su experiencia. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Adelante. Sí, también creo que habíamos visto, ¿no? Que eh, la tradición, ¿no? No tenía mucho el diluvio, todos iban pasando su experiencia de padres a hijos, ¿no? Así Entonces es. se iba haciendo una cadenita, ¿no? Como un teléfono descompuesto también. Así es. De hecho, es interesante, y gracias por su aportación, hermano, es interesante mencionar eso de la tradición. No tenía mucho lo que había pasado el diluvio. Y si hoy en la actualidad, muchos se preguntan, pero ¿por qué los sumerios? ¿Por qué inclusive aquí en América? ¿Por qué en muchas culturas que nunca se conocieron mencionan el tema del diluvio? ¿Por qué creen? Porque todos venimos de Sem, Cam y Jafet, ¿sí? Que a lo largo de la historia hubo muchos teléfonos descompuestos, ¿sí? Pero en el caso de lo que es este tema bíblico, ahí sí ya Dios, en el caso con Moisés, que se cree que él fue el que escribió este Génesis, pues sí, ya Dios ahí directamente con inspiración, ahí sí ya lo guió exactamente como fueron las cosas, ¿sí me explico? Entonces, podemos conjuntar eso, ¿sí me explico? Entonces, es importante ver esas situaciones. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones aquí? No. Seguimos adelante. Job, capítulo 42. En Job, capítulo 42, versículo 16. ¿Ya estamos ahí? Job capítulo 42, versículo 16 dice lo siguiente. Después de todo, Job vivió 140, bueno, antes cuando dice después de esto, ¿a qué se referirá de esto? Quienes ya leímos Job, pues todo lo que ya le pasó a Job, después de todo lo que le pasó, dice, después de todo esto, Job vivió
140 años y pudo ver a 4 generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano, después de vivir una vida larga y plena. ¿Eso qué quiere decir? Que después de que lo que le pasó a Job, después de ahí adelante vivió 140 años. Y de lo que le pasó ahí para atrás, ¿cuánto vivió Job? ¿Cuánto vivió Job? Ahí dice que 140 años, pero después de lo que le pasó. Pero antes, hay algunos que consideran, y de hecho lo que es la Septuaginta es la traducción de la Biblia de lo que es el hebreo al griego, ellos directamente señala que Job vivió 240 años. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, y de hecho algunos estudiosos sugieren que Job tenía alrededor de 100 años cuando comenzó su prueba, la muestra que tenía la edad suficiente para que ya tuviera ¿cuántos hijos? 10. Entonces, cuando Job tenía 100 años, por lo menos él ya tenía a sus 10 hijos, ¿sí? Y eran hijos que chiquitos o grandes, no, ya eran grandes. Entonces, no podemos pensar a un Job joven, sino tenía que ser un Job ya de edad. Sí, y no, y también porque menciona acerca de que él era de los líderes de su pueblo, de que se sentaba a las afueras con los ancianos, que los jóvenes iban a pedirle este consejo, que tenía esa como que ajá, sí, como que esa autoridad sobre su comunidad como que para dar su consejo, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, no podemos hablar de un Job joven, sino un Job viejo. Entonces, si dijéramos que Job realmente, como dice la Septuaginta, vivió 240 años, también ese es algo interesante, porque también nos ayuda en dónde, en qué momento de la historia podemos situar a Job. Si vamos bien. Bien, de ahí vamos a ver que Job era longevo, o alguien de aquí conoce a alguien que haya vivido 140 años, ya con 30 años nos sentimos bien viejos y decimos, ya lo que hice, ya hice y ya no voy a hacer absolutamente nada. O tristemente, en lo que es en lo laboral, tristemente dice, a los 35 años, si ya no estás en una empresa seria, ya no, tristemente, ¿no? Cuando muchos, yo que ya estoy casi por cumplir 70 años, me veo más joven, ¿verdad? Me veo un poquito más joven, pero ahí le estoy llegando a los... No, pues que... Ah, sí, bueno, perdón, hermana Mari, pero dice la hermana Mari que casi tengo la edad de su papá. Entonces, imagínense, ¿sí? Entonces, casi podría ser mi hija. Bueno, entonces nos da pena, ¿no? Imagínense con Job o las personas de aquel entonces vivían y vivían y vivían. Simplemente Noé, ¿qué edad tenía cuando Dios le habló? 500 años. 500 años. ¿Cuántos años estuvo construyendo el arca y pregonando que iba a venir el diluvio? 100 años. Entonces, ¿a los cuántos años vivió más de 600 años nuestro buen amigo Noé? ¿Sí? Bueno, vamos ahora a Génesis, Génesis capítulo 25 nuevamente. Entonces, pensemos que Job vivió 240 años. Vamos a Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25, versículos, permítanme. Ok. Génesis capítulo 25, versículos 7 y 8, vamos a observar algo, vamos a hacer una comparación. ¿Cuánto dijimos que pudo haber vivido Job? 240 años. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? No, bien. Versículo 7 dice, Abraham vivió 175 años y murió en buena vejez luego de una vida larga y satisfactoria.
dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir, etcétera. Y sí conocemos quién fue Abraham, ¿verdad? Abraham, de donde vienen todos los judíos. Entonces, ¿cuánto vivió Abraham? 175 años. De 175 años a 240 que vivió Job, pues sí es una diferencia grande, ¿no? Entonces, también eso en el tiempo de la gente, y la Biblia lo va marcando muy bien, de cómo vivían grandes edades y cómo después del diluvio que cambió nuestra atmósfera, cambió nuestro ambiente, cambió todo, también nosotros cambiamos, también los animales fueron eh, sometidos a ese cambio y empezamos a vivir cada vez menos, 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 menos. Entonces, de 175 años para Job, entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Que Job fue contemporáneo de Abraham? No, inclusive antes, ¿sí? Por la edad que nos muestra Job. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Bien, vamos a Génesis capítulo 11. En Génesis capítulo 11 vamos a ver lo siguiente. Desde el versículo 10, ¿ya estamos ahí? ¿Sí? Génesis capítulo 11, versículo 10 dice, este es el relato de la familia de Sem. Ahora, otra vez vamos a preguntar, hace ratito leímos en cuanto a Uz, ¿de dónde viene? ¿De la descendencia de quién? De Sem, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir también? Que en el caso de Job, Job fue parte de esa descendencia de Sem, pero vivió ¿en dónde? En la misma región. O sea, no se fue ni con los hijos de Jafet, ni se fue con los hijos de Canaán, sino permaneció en la región de los hijos de Sem, con los semitas. ¿Sí vamos bien? Ok. Dice, este es el relato de la familia de Sem, versículo 10, 2 años después del gran diluvio, cuando Sem tenía 100 años de edad, tuvo a su hijo Arfasac. Después del nacimiento de Arfasac, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos e hijas. Vivió mucho, ¿verdad? Ahí podemos citar a este Job. No, ¿verdad? Es mucha la edad. Versículo 12. Cuando Arfaxad tenía 35 años de edad, tuvo a su hijo Sala. Después del nacimiento de Sala, Arfaxad vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Igual tenemos unas edades grandes. Cuando Sala tenía 30 años de edad, tuvo a su hijo Eber y después del nacimiento de Eber, Sala vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Dice, y cuando Eber tenía 34 años de edad, tuvo otro hijo, Pelec. Después del nacimiento de Pelec, Eber vivió 430 años más y tuvo otros hijos e hijas. Nuevamente, estamos hablando de edades muy grandes. Versículo 18. Cuando Pelec tenía 30 años de edad, tuvo a su hijo Reú. Después del nacimiento de Reú, Pelec vivió 209 años más y tuvo otros hijos y hijas. Ahí ya dijo que 209 años. Entonces, prácticamente ahí ya nos estamos acercando. ¿Sí? ¿Qué queremos dar a entender? Que entre el versículo 17 y el versículo 18 de Génesis capítulo 11, ahí podemos situar ¿a quién? A Job. ¿Sí? Y Job realmente no estaba muy lejos, sino a unas cuantas generaciones de Sem, de Cam y de Jafet. ¿Sí? Por eso podemos entender su contexto cultural, su contexto religioso, su contexto de la edad. ¿Sí me explico? Y si vamos más adelante, de hecho, versículo 20, cuando Reú tenía 30 años y 2 años de edad, tuvo a su hijo Serug. Después del nacimiento de Serug, Reú vivió 207 años más y tuvo otros hijos e hijas. 22, cuando Serug tenía 30 años de edad, tuvo a su hijo Nacor. Después del nacimiento de Nacor, Serug vivió 200 años más y tuvo otros hijos e hijas. ¿Sí se dan cuenta cómo va bajando la edad? Versículo 24, cuando Nacob tenía 29 años de edad, tuvo a su hijo Taré.
Después del nacimiento de Taré, Nacor vivió 119 años más y tuvo otros hijos e hijas. Y versículo 26, después de que Taré cumpliera 70 años de edad, tuvo a Abraham, que es el protagonista más adelante, a Nacor y Aram. Prácticamente, entonces Job son como unas 5 o 6 generaciones antes que Abraham. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Es interesante. ¿Por qué? ¿Y por qué todo ese rollo? Porque tenemos que entender todo este rollo para que cuando nosotros volvamos a leer Job, no consideremos a Job como cristiano, no consideremos a Job como judío, no consideremos a Job como una persona religiosa nada más y quién sabe qué religión sea. No, sino simplemente consideremos a Job como la persona que es una persona piadosa que no tuvo influencia como los de su edad, no tuvo influencia alguna de ninguna religión. Sí, de ningún tipo de secta, de ningún tipo de nada, sino simplemente eran personas en las cuales inclusive todavía podemos pensar que hasta Dios todavía se revelaba directamente con ellos y ellos escuchaban la voz de Dios. Sí, podemos ver a un Job o los que es en el tiempo de Job que ellos tenían una forma de directa o diferente de entablar una relación con Dios. Si vamos bien. ¿Sí? No podemos pensar o poder considerar a Job de la misma forma como si fuese la ley o como nosotros. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien, pues ahora sí vamos, después de esta brevísima introducción, vamos a materia. Ahora sí, vamos a Job, capítulo 28. No me voy a tardar mucho. Job, capítulo 28. Como ya lo hemos dicho anteriormente, todo el libro de Job está basado en la experiencia de Job, en la experiencia de los amigos. Por ahí vemos a un jovencito que se enoja con los amigos de Job porque no le contestan sus cosas a Job y empieza ahí. De hecho, Job inclusive es donde menciona a dos animales que dicen muchos míticos, ¿sí? Y hay dos animales que es el Bejamot. ¿Y quién? Y el Leviatán, ¿no? Inclusive dan características como si fueran estos grandes dinosaurios, ¿no? Sí, entonces es interesante, aunque la ciencia diga, no, es que los dinosaurios vivieron en una época y los hombres en otra época y nunca convivieron y que no sé qué. Bueno, en el caso de Job menciona que hubo no tanto esa comunión, tanto el Bemod igual se lo comía, ¿no? Pero estaba ahí, ¿sí? Por ejemplo, algo interesante, investiguenlo si quieren, hay lo que se llama, lo que son las famosas piedras de Ica, ¿sí? Y me parece que es en Perú, ¿sí? Donde tienen muchos años esas piedras de Ica y tienen muchos grabados de dinosaurios con hombres montándolos. Entonces, pero son piedras antiquísimas, ¿no? Donde de la misma forma que Job, también ellos plasmaron ese tipo de grabados. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Por la mano. Bien, pues vamos a Job capítulo 28. Vamos a ver lo siguiente. En Job capítulo 28 dice así, la gente sabe, otra vez, la gente, ¿quién es la gente? Pues el ser humano, las personas, nosotros. La gente sabe de dónde extraer la plata y cómo refinar el oro. Saben de dónde sacar hierro de la tierra y cómo separar el cobre de la roca. Saben cómo hacer brillar la luz en la oscuridad y explorar las regiones más lejanas de la tierra, mientras buscan minerales en lo profundo, cavan pozos y abren minas lejos de donde vive la gente. Descienden por medio de cuerdas, balanceándose de un lado a otro. En la superficie de la tierra se cultivan alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Qué es lo que está observando aquí Job? ¿Sí? ¿Qué tipo de industria está hablando aquí Job? La minera. ¿Sí? Qué interesante. Y por eso les decía,
era importante ubicar a Job en la historia. ¿Para qué? Para que cuando nosotros leyéramos como estos capítulos, como este capítulo, entendiéramos en qué momento está hablando Job. Porque no lo podemos decir, no, pues Job vivió en el tiempo del bronce, ¿no? O del hierro, o que no sé qué. No, Job está hablando acerca de mucho tiempo antes, y está diciendo cómo la gente, inclusive de su época o mucho más, ya eran ¿qué? ¿Eran inteligentes? Eran muy, muy inteligentes, ¿no? Es interesante cómo a la fecha de hoy, en el mismo siglo XXI, la gente o los mismos científicos dicen, no sabemos cómo se construyeron las pirámides de Egipto. No sabemos cómo se construyó lo que malamente se le conoce la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. Sí, porque eso fue un nombre que les pusieron posteriormente, pero no, ni una ni otra representan eso. ¿Quién las construyó? ¿Quién construyó la esfinge, ¿no? Que cuando llegaron los egipcios ya estaba. ¿Quién la construyó? Si se dan cuenta, pues aquí Job, al cual hemos ubicado en un tiempo mucho, 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 muy antes, ¿cómo nos dice Job? ¿Que eran la gente inteligente o era gente tontita, ¿no? Que, ay, no sabes nada de ciencia, no sabes nada de nada, de física, ni de química, ni nada, no sabes nada. No, la gente era muy, muy inteligente. Si vamos bien, tristemente pareciera ser que a mayor tecnología, pareciera ser que nos volvemos más tontos en muchas cosas. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones aquí? Seguimos adelante. Y algo interesante que quiero resaltar es versículo 5. En la superficie de la tierra se cultivan alimentos, pero muy abajo la tierra está derretida como por fuego. ¿De qué nos está hablando Job? Del centro de la tierra. ¿Y cómo nos dice que es el centro de la tierra? Y claro que lo está hablando dentro de su contexto, porque si no hay gente, pónganse a pensar, está hablando acerca de la gente o del ser humano que se pone a excavar, que hace cuevas, que saca los metales, que saca el oro, que saca todo eso. ¿Sí me explico? Y solamente ese tipo de personas pudo haber excavado hasta cierto lugar para descubrir que al centro de la tierra, como dice aquí, está como derretida, como por fuego. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Estamos hablando de gente muy, muy inteligente en ese entonces. ¿Sí? Algo interesante. Nosotros podemos, sí, pues ya se sabe, pero ¿qué creen? Que el descubrimiento de que el centro de la Tierra no es completamente sólido o vacío se atribuye a la sismóloga Ing Legman. Eso no sé si se pronuncia, pero esta sismóloga Ing Legman, quien en 1936 ¿sí? demostró la existencia de un núcleo interno sólido separado de un núcleo externo líquido compuesto de aleaciones de hierro y níquel. Hasta 1936, esta sismóloga Ing Legman descubrió. ¿Por qué? Porque antes, ¿qué se creía? Antes de este descubrimiento de ella, ¿qué se creía? ¿Que la Tierra era qué? No, que la Tierra era hueca. ¿Sí? Que la Tierra era hueca y que había grandes cavernas. Y de ahí tenemos una famosa novela llamada Viaje al centro de la Tierra. ¿Y qué pensaban? Que dentro de la Tierra había ¿qué? Otra Tierra, con Julio Verne, con todo lo que se creó y todo. ¿Y la gente qué pensaba? Pensaba eso. Fíjense, todavía en los 1900 y tantos, la gente pensaba que la tierra era hueca y que había otra tierra adentro. Hasta que en 1936, esta sismóloga Ing Legman demostró que el centro de la tierra es tiene una parte sólida, otra parte líquida, y dice, y que esta parte líquida, dice, son los que generan
el efecto dínamo. ¿Alguien ha escuchado el efecto dínamo? Muy bien, aquí se lo explicaremos. El efecto dínamo dice, el cual genera el campo magnético de la Tierra. ¿Esto qué quiere decir? Que esa fricción que tiene el centro de la Tierra, que son ahora sí que metales fundidos y metales confundidos que generan el campo electromagnético que tiene la Tierra y que a su vez este campo magnético actúa como un escudo ante el viento solar y la radiación cósmica e infinidad de cosas. Si el planeta Tierra en su centro no tuviese ese efecto dínamo o esa consistencia, no tendríamos ese campo electromagnético y es más, nuestras brújulas no funcionarían, ¿sí? ¿Por qué las brújulas siempre marcan al norte? Por el campo electromagnético. Entonces, todas esas genialidades, todas esas situaciones, sí es importante que las veamos también. Claro, aunque la Biblia no es un libro científico, pero habla de muchas cosas que las podemos ver y relacionar con la vida diaria. ¿Sí me explico? Entonces, es interesante. Estos hombres inteligentes en el tiempo de Job ya habían descubierto, y estamos hablando, imagínense, estamos en el 2024. A Cristo, bueno, son 2024. ¿En qué época vivió Job entonces? Prácticamente estamos viviendo que Job vivió alrededor de nosotros unos 4.500 años. Hace unos 4.500 años, Job en su libro menciona que por muy abajo de la tierra está derretida como por fuego. ¿Se dan cuenta? Es interesante esa situación. ¿Sí? Bueno, ¿dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bueno, pues seguimos adelante. Versículo 6. Abajo las piedras contienen lapislázuli precioso y el polvo contiene oro. Son tesoros que ningún ave de rapiña puede ver, ni el ojo de halcón alcanza a distinguir. Ningún animal salvaje ha pisado esos tesoros, ningún león ha puesto su garra sobre ellos. La gente sabe cómo romper la roca más dura y volcar de raíz a las montañas. Construyen túneles en las rocas y descubren piedras preciosas. Represan el agua que corre en los arroyos y sacan a la luz los tesoros escondidos. Prácticamente todos estos versículos describen cómo la humanidad ha logrado extraer recursos preciosos de las profundidades de la tierra. Se destacan los avances en minería, pero también cómo el ser humano busca con esfuerzo lo valioso, como el oro, la plata y las piedras preciosas, ¿sí? Y aquí vemos un gran esfuerzo, o sea, prácticamente si nosotros vemos lo que es el tema de la minería, o sea, son lugares extensos, lugares grandes, trabaja poquita gente o mucha gente, inclusive mucha gente muere, ha perdido sus vidas por extraer. Entonces, sí se dan cuenta qué es lo que nos está diciendo Job, que a lo largo de la historia, el hombre siempre ha tratado de buscar y de poder obtener de la tierra todo lo que más le pueda sacar. ¿Sí me explico? Todos los beneficios, todo lo que él considera. Y qué interesante que dice, o sea, en referente al oro, al lapislázuli, que es igual una piedra preciosa, la plata, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el versículo 28 dice, ningún animal salvaje ha pisado esos tesoros y ningún león ha puesto su garra sobre ellos. Prácticamente, ¿quién es el que le da valor a esas cosas? Nosotros somos los que le damos el valor, ¿sí? O a poco tenemos una pieza de oro y una pieza de plata y a poco el oro dice, hey, yo valgo más. O la plata dice, no, no, yo valgo menos. No, simplemente nosotros le damos el valor a las cosas, ¿sí? Y el ser humano, como lo expresa aquí Job, siempre, siempre se ha puesto, ahora sí que ha desgastado sus fuerzas, ha desgastado recursos
para poder obtener. De hecho, ¿qué era lo que decían en cuanto a todos los que vinieron de Europa hacia América? ¿Por qué venían? Por el oro, por las riquezas, por los recursos naturales, ¿sí? Que era igual muchos de los europeos cuando iban a África. ¿Por qué iban? Es que hay muchos africanitos pobrecitos casi desnudos y todo, les vamos a hacer su casita y les vamos a ayudar a que ellos crezcan. No, a matarlos, a deshacerse y a extraer los bienes. Entonces, prácticamente inclusive el hombre ha diseñado hasta formas de matar para poder conseguir ¿qué? Los recursos naturales de otros lados. ¿Todo qué? Por beneficio propio, por egoísmo, ¿sí? Porque el hombre es bueno o es malo, ¿sí? Entonces, Job narra aquí en capítulo 28 cómo el ser humano ha logrado tales hazañas. Y en el versículo 12 dice algo interesante, pero ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría? ¿Dónde puede hallar entendimiento? Por mucho que el ser humano haya tratado de buscar o lo que son los tesoros, lo que es el oro, la plata, el bronce, las piedras preciosas, por mucho que se sienta que con su esfuerzo puede conseguirlo todo, ¿realmente el ser humano puede conseguir todo lo que quiera? ¿Realmente el hombre puede conseguir todo lo que quiera? Y en el versículo 12, Job dice, ¿en dónde puede hallar entendimiento? Dice, pero ¿sabe la gente dónde encontrar la sabiduría? ¿Sí? Versículo 13 dice, nadie sabe dónde encontrar sabiduría porque no se halla entre los vivos. Versículo 14, aquí no está, dice el océano, aquí tampoco, dice el mar. No se puede comprar con oro, no se puede adquirir con plata. Vale más que todo el oro de Ofir, mucho más que el precioso onice y el lápiz lazuli. La sabiduría es más valiosa que el oro y el cristal. No se puede comprar con joyas engastadas en oro fino. El coral y el jaspe no sirven para adquirirla. La sabiduría vale mucho más que los rubíes. No se puede canjear por el precio, no se puede canjear por el precioso peridoto de Etiopía. Es más valiosa que el oro más puro. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Job? Realmente el hombre ha tratado de adquirir todo lo que le puede sacar al mundo. Ha luchado, ha ido, ha mostrado su inteligencia y su ingenio para adquirir todo eso. Pero la sabiduría, lo más importante, lo que no tiene valor, lo que realmente vale, lo que realmente debería de ser importante para el hombre, no lo tiene. ¿Sí? No lo tiene. Y esto que se le llama, que aquí menciona sabiduría, Job, dice, no tiene precio en absoluto. ¿Sí? Vamos a ver ahorita qué es la sabiduría. Pero aquí a lo que Job le está llamando sabiduría, que nosotros ya lo vimos, ¿verdad? ¿Qué es la sabiduría? El saber cómo, ¿sí? Pero ahora aquí Job, al mencionar la sabiduría, está diciendo que esto no tiene precio. Y nuevamente versículo 20 dice, pero ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría? ¿Dónde puede hallar entendimiento? ¿Sí? Porque hay muchas veces que la gente puede decir, es que yo hice esto, es que yo he logrado esto, es que a mí me ha costado hacer esto, a mí me ha costado poder triunfar en esto, me ha costado esto, aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las cosas más importantes de la vida no las tienes. Y una de ellas es ¿qué? La sabiduría. ¿Sí? Hay mucha gente que dice, no, es que sí, yo voy a tener todos los hijos que yo quiera, ¿no? Sí, y qué bueno que pudiera tener, ¿sí? Todos los hijos que quiera, todos los hijos que Dios me mande, ¿no? Así dicen, todos los hijos que Dios me mande. Pero a ver, espérate, vas a tener la sabiduría, vas a tener los medios, vas a tener el tiempo para dedicarle
tiempo y cada uno de ellos, porque igual tú dices, uy, yo voy a poder tener un montón de hijos, no voy a tener mi equipo de fútbol o mi equipo de no sé qué, y poder convivir con ellos, pero va a ser sabio que tengas todos ellos, es sabio que realmente tengas todo tu sueño de tener muchos hijos, ¿realmente es importante? Sí, realmente es importante. ¿Te has puesto a pensar lo que te va a llevar tener todos esos hijos? ¿Sí? Entonces, hay mucha gente que le falta qué, porque es bien fácil tener hijos, ¿verdad? Es bien fácil tener hijos, ¿sí? Pero ¿qué le falta a la gente? Tener qué, sabiduría o amor. En la antigüedad muchas veces la gente tenía muchos hijos, pero ¿por qué tenía muchos hijos? Porque también tenían tierras, ¿verdad? ¿Y qué pasaba con las tierras? ¿Las tierras se trabajan solas? No. Sí, y a veces el padre de familia pues estaba cansado, ya se iba desgastando. ¿Y para qué querían los hijos, lamentablemente? ¿Porque quería tener muchos hijos para amarlos? No, porque quería tener casi casi esclavos sin paga, tristemente. ¿Sí? Le faltaba sabiduría. La gente no tiene entendimiento, la gente no tiene sabiduría. El versículo 21 dice, se esconde de los ojos de toda la humanidad. Ni siquiera las aves del cielo con su vista aguda pueden descubrir la sabiduría. La destrucción y la muerte dicen, solo hemos oído rumores acerca de dónde encontrarla. Y versículo 23 dice, únicamente Dios entiende el camino de la sabiduría. Él sabe dónde se puede encontrar. Entonces, cuando nosotros realmente podemos, como todos los seres humanos, buscar y decimos, es que tengo esta situación y ¿qué hago? ¿Sí? ¿Qué hago para esto? ¿Qué hago para solucionar esto? ¿Qué hago con esta situación con mi hijo? ¿Qué hago con esta situación con mi hija? ¿Qué hago con esta situación con mi esposa? ¿Qué hago con esta situación de mis hijos, la escuela, etcétera? ¿Qué hago? ¿Sí? ¿El hombre puede ser capaz de encontrar muchas cosas en el medio ambiente? Sí, pero la verdadera sabiduría, la que le va a ayudar, la que le va a proteger, la que le va a orientar a hacer las cosas que debería de ser de una forma correcta, solamente va a ser a través de ¿quién? De Dios. ¿Por qué? Versículo 23 dice, únicamente Dios entiende el camino de la sabiduría y Él sabe dónde se puede encontrar. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y quién proveyó a Jesucristo? ¿Quién mandó a Jesucristo para morir por nosotros? Dios. ¿Y Dios quién es? Es el único que sabe el camino para encontrar la sabiduría. Versículo 24, porque Él mira hasta el último rincón de la tierra y ve todo lo que hay bajo los cielos. Versículo 25, Él decidió con qué fuerza deberían soplar los vientos y cuánta lluvia debería de caer. Ahí vemos a este Dios creador, a este Dios que ha puesto y ha implementado lo que son las leyes de la física, de la química, de la biología, del ADN, de todas las leyes que nosotros podemos encontrar en la naturaleza. Dios las ha establecido y Dios las decidió de esa forma, ¿sí? Si yo tiro, no iba a ser mi celular, si yo tiro esto acá, si yo lo dejo caer, se va a caer y igual si fuera mi celular se va a romper, ¿verdad? Si yo digo, yo no creo en la ley de la gravitación universal, voy a dejar esto, porque yo crea, ¿no se va a romper? Claro que se va a romper. Si yo digo, voy a caminar así hasta el cuarto piso, yo no creo en la ley de la gravitación universal, yo no creo en la ley de la gravitación, y hasta digo, lo declaro, lo proclamo, yo no creo, doy 3 pasos y ¿a dónde voy a ir? ¿Para arriba? Para abajo. ¿Sí? Todo eso Dios lo estableció. ¿Sí? Está bien establecido. Entonces, aunque la gente diga, no es que yo no creo en Dios, no es que yo no creo que Dios exista, no es que yo no creo en la Biblia, no es que yo no creo, pues aunque no creas, Dios ha establecido ciertas leyes y no porque tú no creas, quiere decir
que Dios no va a impartir su justicia ante ti. ¿Me explico? ¿Sí? A ver, por ejemplo, si a nosotros le preguntamos a un ciego, y perdón por las personas, descríbenos cómo es el sol, ¿qué nos diría? No sé, sí, no, pues tal vez sentirá su calor. Si le decimos, pero es un círculo, ¿lo entenderá? A veces es de color naranja, a veces rojo, a veces ni te deja ver de verla. ¿Lo entenderá? Sí, sí, no tiene los mecanismos, pero aún así, el hecho de que el ciego no vea el sol, ¿quiere decir que no existe el sol? No, existe y lo puedes sentir. Y así es con Dios. ¿Sí? No porque digas que Dios no existe y por más que te canses en publicar en tu Facebook que Dios no existe, Dios sí existe. Sí, Dios es real. Y puedes estar cegado y aún así sentir. El hecho de que respires, el hecho de que te sientas vivo es parte de la misericordia de Dios. Otra vez, Él decidió con qué fuerza deberían soplar los vientos y cuánta lluvia debería de caer. Versículo 26, hizo las leyes para la lluvia y trazó un camino para el rayo. Entonces, vio la sabiduría y la evaluó, la colocó en su lugar y la examinó cuidadosamente. Y versículo 28 dice, esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. ¿Quién es toda la humanidad? ¿Nosotros somos toda la humanidad? ¿O hay aquí algún, ¿cómo se llama? Reptiliano o algo así? ¿No? Reptiliano o algo de, bueno, así, no. Y dice otra vez, esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. Nosotros tenemos que entender, a ver, ¿qué me dice Dios? El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apártese del mal, apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Job nos está diciendo que aquí Dios, al decir que a toda la humanidad que el temor al Señor es la verdadera sabiduría y que nos debemos apartar del mal, es el verdadero entendimiento. Por eso veíamos todo ese rollo del contexto de Job, porque Job no tenía una religión. ¿Sí? Job no fue influenciado por ningún tipo de pensar religioso. Simplemente era su observación particular de Dios, en donde Dios se mostraba con el ser humano de una forma muy diferente a la fecha. ¿Sí? Y el mismo Job, en ese tiempo donde la gente era inteligente o era tantita, inteligente, ¿sí? Podemos ver cómo aquí la gente al buscar a Dios tenía que entender aquí que el temor al Señor es la verdadera sabiduría. Y algo que podemos ver es que esto no solamente lo veía Job, sino también veían los tres amigos. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los tres amigos con Job, ¿qué era lo que decían? ¿Seguro hiciste algo malo? Por eso te pasó lo que te pasó. ¿Qué daba a entender eso? Que las personas que hacen cosas malas, les pasa cosas malas. Y ya ahí empieza toda la defensa de Job. Pero eso es algo que nosotros debemos de entender, que no hay cosa que nosotros, que dijéramos, quiero adquirir aquello, deseo esto, y lo puedo luchar, lo puedo adquirir y todo. Pero hay cosas en las cuales nos podemos estar olvidando y lo más importante es que Dios en nuestra vida. ¿Sí? Dios en nuestra vida. De hecho, lo hemos leído en 1 Corintios capítulo 13 con el tema del amor. Dice, si yo hablara esto, si yo hiciera esto, si yo hiciera tal es esto y no tengo amor, nada soy. Entonces, una persona que realmente quiera buscar a Dios, tiene que enfocarse a Dios. Una persona que realmente quiera acercarse cada vez más a Dios, como dice aquí, el temor del Señor es la verdadera sabiduría y apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Una persona que se aleja del mal,
¿Es una persona entendida? Sí, lo dice aquí la Biblia. ¿Una persona que no se aleja de mal es una persona entendida? No, es tonto. Y a veces, y yo en lo personal, yo critico mucho, bueno, mi papá es fumador, no es creyente, a lo mejor después de este video después me reclama, pero por ejemplo, el tema del cigarro, ¿sí? El tema del cigarro, para mí se me hace un vicio tonto. ¿Por qué? O sea, uno, ¿me perjudica en la salud? Sí, pero la gente lo sigue haciendo. Y a pesar de que en la cajetilla te pongan así gente con cáncer o pulmones negros o niños mal nacidos o lo que sea, la gente lo sigue haciendo. ¿Está mostrando inteligencia a las personas? No. ¿Sí? Una persona que fuma, honestamente, no puede considerar y decir, soy muy inteligente. Cuando una persona se somete a un vicio, no es una persona inteligente. ¿Sí me explico? Cuando una persona decide simplemente decir, porque hubo una época, ¿no? Hasta las mujeres, ¿no? Su cigarro especial, esa boquilla larga y andar así fumando. ¿Quién sabe quién les metió en la cabeza que en esa época que una mujer que fumaba se veía más elegante y más sexy, ¿no? Más sexy. No sé, simplemente mercadotecnia, pero a la gente se le metió en la cabeza a los hombres, ¿no? Todos les hacen pensar que son vaqueros, ¿no? Fumar su cigarro, No, vamos, vaquero, y fúmate tu cigarro. Porque se le, se le hace pensar a la gente que al someterse a ese vicio va a tener una categoría alta, es porque tiene dinero para gastar, porque ¿cuánto cuesta una cajetilla de cigarros? ¿Sí? No cuesta barato, cuesta muy caro. Y yo conozco compañeros de trabajo que así como se compran en la mañana su cajetilla, en la tarde ya andan pidiendo, oye, préstame tus 5 pesos, ¿no? Para completar para un cigarro, que no sé qué. Se gastan su cajetilla y aparte buscan su extra. Pero eso sí, se sienten bien inteligentes, se sienten bien alzados, simplemente no, no. Una persona que realmente es inteligente, una persona que realmente tiene entendimiento, es una persona que va a tener un dominio propio, una persona que va a estar consciente de lo que es Dios en su vida y va a buscar y a luchar, no por buscar esos bienes, esas cosas como lo acabamos de ver en Job, sino va a buscar las cosas que realmente valen la pena. ¿Sí? Que igual que un viernes, que tal vez van saliendo del trabajo y todo, que en lugar de irse con sus amigotes y gastarse todo lo de la semana en borracheras y con sus amigotes, prefiera estar mejor con su esposa y con sus hijos, que son más importantes que aquellos que apenas si acabamos de conocer, que aquellos que ni siquiera les preocupamos. Entonces, es importante que nosotros tomemos eso y que nos sintamos inteligentes y entendidos y que realmente busquemos lo que realmente vale la pena y no en las cosas efímeras de la vida. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bueno, pues vamos a orar para terminar.